Hola, ¿qué tal? En este episodio de Buen Caldo hablaré con una amiga mía que seguro conocéis. Sara Ramo es una artista de origen brasileño y español y es una importante figura en el panorama artístico de ambos países. Yo la conocí cuando era muy joven y creo que nos hicimos amigas porque pensamos muy parecidos sobre nuestras prácticas. Por supuesto, ella se ha convertido en una gran referencia para mí y entonces me da mucha alegría de que haya querido venir a cocinar conmigo. A ver qué se cuece. Bienvenida, Hola. bienvenida aquí a mi casa y también de vuelta a Madrid porque hace mucho tiempo no visitabas. Mira, yo creo que la mayoría de la gente que vea esto ya conocerá tu obra, pero para aquellos que no, ¿te puedes presentar un poco? Claro, bueno, me llamo Sara Ramo, soy artista. Creo que empecé a mostrar mi trabajo en 2003. Hago un poco de todo, la verdad. Hago vídeo, hago instalación, escultura, collage. Bueno, creo que a grandes rasgos me interesa mucho eh, pensar sobre qué sería o qué es en verdad todo esto que llamamos de creación, ¿no? Cómo se crea, cómo se crean las cosas. Entonces creo que mi trabajo es bastante diversificado en ese sentido. Y entonces con esto en mente, ¿qué vamos a cocinar hoy? Vale, mira, yo he pensado en algo que tiene que ver mucho con mi trabajo porque tiene que ver con el collage, tiene que ver con la infancia, tiene que ver con la imaginación y con la forma. Entonces, bueno, vamos a hacer unas galletas de ¡Qué chocolate. rico! Vale, pues mira, aquí tenemos los ingredientes, es bastante sencilla la receta. Mantequilla, azúcar mascabo, bueno, en Brasil se dice mascabo, en español es azúcar moreno, cacao en polvo, harina, una pizquita de sal, un poquito de esencia de vainilla. Quien quiera ponerle una mini cucharadita de café para realzar el sabor queda muy bien. Y la levadura. El azúcar era 130, 130. pero como este azúcar igual endulza un poquito menos, yo estoy poniendo 150. Vale. Vale, pues ahora a mezclar la mantequilla. Cacao son 30 gramos, ¿no? Sí. Y la Vale. harina son 300 gramos. Vale. Ponemos aquí la mantequilla. Empezamos con la mantequilla y con el azúcar, ¿vale? Mezclando. Igual esta pala, a ver. Y hemos hablado de hacer una receta de galletas porque es, o sea, muy evocativo de la infancia, ¿verdad? Sí. Es como una actividad que yo por lo menos la asocio mucho así, el hacer galletas y Sí. luego cortarle las formitas. Sí. Bueno, yo me acuerdo cuando estudié en la universidad que me gustó muchísimo el texto de Baudelaire sobre la modernidad, y él decía que el artista de alguna manera tiene que tener un poco el espíritu de un niño con la conciencia de un adulto. O sea, ¿qué pasa? Que el espíritu de la infancia, el espíritu de los niños, es un espíritu naturalmente creativo. Nosotros en la infancia somos muy creativos. Luego vamos perdiendo eso, por alguna razón, los artistas menos. Creo que tenemos una idea de infancia en general bastante idiotizada. Y entonces tenemos una idea de que la infancia sería algo bastante feliz o bastante tranquilo, pero no siempre, ¿no? La infancia a veces puede ser muy oscura, puede ser muy Sí. densa, digamos así. Sí. Y hay tanta cosa que tú no entiendes o que no es para ti, Claro. o que no accedes Claro. porque no te cuentan. Y los Exactamente. monstruos. Me hace pensar en tus trabajos de los ayudantes, ¿no? Sí, Que son sí. los seres estos medio encantados que salen de la oscuridad. O el de la banda de música, Ah, sí, la banda de los 7. la banda de los 7, Sí. que
en que hay como una pared y aparecen los músicos, que también son seres encantados, así medio disfrazados de animales, Sí, y, sí. y cada vez aparecen en una configuración diferente. Todo este imaginario Sí. donde las cosas se transforman, donde los objetos no son objetos y de repente están vivos y de repente tienen como diferentes sentidos, ¿no? Y de repente Sí. una cosa que es pequeña se hace gigante. Todo esto yo creo que es extremadamente rico para pensar Claro. qué sería la creatividad, qué sería la creación. Este momento de hacer las galletas era como muy mágico, ¿no? Sí. O de hacer un bizcocho, ¿no? Sí, Y comer sí. la masa cruda Sí. y todo eso, así. Sí, Y sí. es como, son cosas en realidad que son cotidianas, pero que al final en la memoria se configura de otra forma. Se configura como un momento formativo. Y son experiencias que en general, pues por lo menos en mi, ¿no? Cuando yo era niña, era algo que yo hacía, por ejemplo, con mi abuela de Brasil, de Minas Gerais, que cocinaba todo. O sea, mi abuela era de estas que hacía hasta la mantequilla, lo hacía todo. Se hacía Wow. todo en casa. La comida también está muy Aquí, vinculada ajá. al inconsciente, a los afectos, el cotidiano, que es una cosa que tiene mucho que ver con el ámbito femenino y con el ámbito de los cuidados también, ¿no? Y con el ámbito doméstico y todo más. Ese tipo de trabajo Sí. se ha menospreciado. Yo cuando pienso, por ejemplo, en todo el pensamiento occidental filosófico, digo, bueno, y estos hombres que se ponían a escribir sobre todo, sobre todas las cosas, ¿no? Se atrevían Sí. con cualquier tema, pero a la vez eran hombres que jamás habían cocinado, jamás habían limpiado un niño, jamás habían Sí. hecho una cama. Entonces, claro, eso en términos corporales, en términos físicos, en términos de experiencia, cambia muchísimo. Yo lo que veo en mi trabajo, en la cotidianidad, en eso que me interesa, es que bueno, es una cosa que tiene que ver con la magia, ¿no? Porque la gente cree que la magia, que hacer magia, que lo mágico, es algo súper complejo, que requiere como muchos elementos y como muchas... Y en verdad no, en verdad son movimientos muy sencillos que se pueden hacer y que tienen mucha potencia, ¿no? Transformadora. He intentado siempre transformar, hacer una especie de vuelco de movimiento, ¿no? Para que cosas puedan aparecer. Como de los bastidores, digamos, Exactamente. ¿no? De la obra, o tienes muchos Exactamente. trabajos también, ¿no? Que me acuerdo de aquella instalación en que estaba como el espacio expositivo medio limpio, pero encima mirabas Sí. arriba por una pared falsa y veías a todo un cantero de obras ahí Sí, como... sí, sí. Me ha interesado siempre mucho revelar, ¿no? Revelar cosas ocultas. Y además que esa cotidianidad que tiene que ver, que no tiene solo que ver con el trabajo doméstico, tiene que ver con el trabajo de la construcción, que también es una cosa que aparece mucho en mi trabajo. Por eso me interesa tanto el arte, porque creo que el arte es una forma de pensar que también conlleva la acción, que también conlleva el colocar la mano en la masa. Por eso me encanta, ¿no? Trabajar con muchos materiales. O sea, yo trabajo desde tejido a cemento. ¿Sabes? Soy totalmente... Sí. Hacías mucho más performance, vídeo e instalaciones y tal. Sí. Y últimamente veo que tienes esa relación con la cosa manual. Con la manualidad y con el barro, por ejemplo, sí, ¿no? Con, sí. pues eso, con la masa, con el... Sí, creo que al principio también yo trabajaba un poco como podía, ¿sabes? Porque no tenía estudio, entonces, bueno, tenía que usar mi casa, tenía que usar un poco... La imaginación. La imaginación. Yo además tengo la sensación de que pasé parte de mi infancia en un contexto en el que se hacía todo muy manual, ¿no? En el que había mucha comunidad de barrio. Pues, por ejemplo, estudié teatro. El problema es que yo tenía pánico escénico total. Y claro, te quedabas haciendo los escenarios. Entonces, claro, a mí lo que me gustaba del teatro era los vestuarios, los escenarios, claro. O sea, la parte manual, ¿no? Siempre me gustó muchísimo la parte manual. Y como era en el barrio y en una cosa así bastante de centro cultural, pues era todo muy papel de seda, papel de no sé qué, pintarlo, o sea, era todo bastante manual. Entonces... Wow, acabo de entender muchísimo de tu trabajo, porque también tus vídeos son puestas en escena, ¿no? Sí. Son como
son pequeñas obras escénicas, ¿no? Sí. Pienso lo mismo, la banda de los 7 o el vídeo que incluso estaba yo en la producción de eso también, ¿no? Ahí en el Reina Sofía. Sí. Que estuviste haciendo Sí, un vídeo una y en otra el vez, mismo, una y sí. otra vez. Y aquello era un teatrito, parecía como un teatro de marionetas, Sí. pero a escala humana, ¿no? Y entonces tiene este punto lúdico, ¿no? Sí, voy a moverlo con la mano porque esto tiene Claro. que ser, o sea, hay un momento, Hablando de poner las manos aquí en hay la un momento que hay que masa. poner la mano en la masa, o sea, sí, la mano en la masa. O sea, creo que le podemos empezar a poner la sal. A la hora de hacer las formitas de las galletas, es posible que haga falta un poquito más de harina, ¿vale? Porque a veces se pega, porque tiene mucha mantequilla, entonces se le va echando harina, más o menos a ojo. Un cuarto, no era un cuarto. Sí, un cuarto. Sal. Ah, sí, exactamente. Mi trabajo no es fijo, está siempre cambiando y metamorfoseándose, Sí. y además que reutilizo trabajos, no Sí. tengo mucho apego por la obra final, ¿no? Ah. Entonces esto hace que esté siempre en movimiento, pero es como un movimiento metamórfico. Sí. O sea, es todo el rato una... Es muy orgánico, ¿no? En este sentido. Claro, es un por eso... organismo. Exactamente, por eso me interesa tanto la basura, la putrefacción, las cosas como que se... ¿Sabes? Yo imagino que todo está vivo, la muerte es vida también, todo es vivo, todo está vivo, todo el rato. Sí. Yo creo que estar aquí es todo el tiempo este movimiento de las cosas, ¿no? Entonces me imagino como desde los microorganismos a la parte esta como mucho más sideral, ¿no? Y tal. Bueno, y entonces con eso Con esto, pongámonos sí, vamos a abrir esta masa. a abrir la masa y a crear formas. Yo he comprado estas formitas, estos moldes de galleta. De hecho, en el trabajo que hice en Saba, Saba es una isla del Caribe, y hice un trabajo que era un trabajo colaborativo con la comunidad de allí. Es una isla muy chiquitita de 3.000 habitantes. Bueno, hay un montón de muritos por la ciudad que son estas piedras de volcanes, y entonces era un muro enorme donde la gente colocaba sus recuerdos. Este trabajo lo hice junto con Carmo Azeredo, que fue la productora, que me ayudó muchísimo. Sí, es fantástica. Y teníamos que, claro, bueno, que Ella va a venir. participar, ¿no? Sí, ella va a venir, también es artista. Nosotros pensamos en hacer workshops, ¿no? No sé cómo se dice, talleres. Sí. Talleres, pues con cerámica fría, talleres de barro, para que ellos hicieran elementos o escribieran elementos o hicieran objetos para poner en el muro. Y entonces una de las cosas que hicimos fue comprar estas formas, y la gente con la cerámica fría iba haciendo diferentes mini esculturas, iba escribiendo los nombres. Claro, porque ¿qué pasa? Esto era un poco para ayudar. Había gente que tenía como mucha inventiva, ¿no? Y entonces, Sí. bueno, ellos mismos hacían su propia forma, hacían un caracol, hacían no sé qué. Pero luego hay gente que a lo mejor no tiene una idea de lo que quiere hacer y tal. Esto ayuda un poco, Sí. ¿sabes? Porque como un disparador, ¿no? Exacto. De la interacción. Yo he pensado que quizás si quieres tú hacer como unos galletones tipo... Sí, como si fueran mis pinturas de cartón. Como Sí. voy cortando, porque en las pinturas de cartón voy cortando el cartón y luego pinto y luego lo voy montando como en un collage. Porque ¿cuándo empezaste a hacer collage en tu obra? Desde Porque siempre. O sea, collage es lo primero que mostré en la vida, lo primero que hice, que además la primera vez que mostré algo, así en términos expositivos, pues mostré un cuaderno que tenía, que era todo de collage. Bueno, y además es que el material de los collages, yo cuando empecé Bellas Artes, era todo carísimo, los materiales eran carísimos, carísimos. Los papeles, papel canson, no sé qué, un carboncillo, no sé cuántos. Ni que estuvieras haciendo medicina, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, en mi manera práctica de pensar, además que yo había visto en Brasil, yo había conocido, fíjate, antes de empezar la universidad,
la obra de Leda Katunda, que la conocí por casualidad, y me gustó muchísimo pensar en los materiales que utilizaba. Entonces yo en la universidad, en vez de llevar el papel Canson no sé qué, pues yo llevaba unas bolsas de estas marrones, de papel marrón, o de plástico, o de tal, y entonces las abría y pintaba encima. Entonces esta manera de utilizar el material me fue llevando mucho para el collage. Y luego no sé, que desde siempre he tenido un poco la manía de guardar papelitos. O sea, yo tengo una cantidad de basurilla en el estudio. De vez en cuando me da... Claro, mi estudio es una cosa muy interesante, porque tengo una relación con el orden y el desorden que no veas. Pues yo estaba en la universidad aún y entre una cosa y otra de nuestras interacciones acabé haciendo también asistencia para ti algunas veces. Sí. Y estabas haciendo calendarios. Sí. Entonces fue como uno de los primeros contactos más próximos que tuve con su obra. Sí. Y yo me acuerdo que hablábamos de afinar como la forma de hacer los calendarios, que es un caos organizado. Lo que yo quería era también crear una otra temporalidad, una temporalidad incontable, por así decirlo. De alguna manera se puede crear a partir de cualquier cosa. ¿Sabes? No es necesario un tipo de material tan específico. Claro. Me gusta la idea de, mira, Sara, te voy a dar un montón de papel, un bote, 3 cintas, un trozo de tejido y yo qué sé, y 2 piedras. Y, ¿sabes? Y a partir de ahí intentar hacer algo. La gente que trabaja conmigo, en general, empieza a tener un montón de ideas. Sí. En general, les, de alguna manera, motiva a la creación. Sí, entra en tu lógica también. Sí, pero porque es una lógica de trabajo. Porque es una lógica de libertad. Esa es la lógica. La lógica es libre. ¿Qué te parece usar los retales? Me gusta, me encanta. Porque aquí se usa todo. Aquí se usa todo. Déjame Porque tus collages tienen, o sea, son como hechas con los restos muchas veces, ¿no? Con el acúmulo y con los trocitos, ¿no? O sea, sí, con papelitos, con trocitos, con algo. O sea, yo me acuerdo que hubo un momento, bueno, cuando hice la instalación una y otra vez, que fue la primera vez que hice una instalación así, bueno, la segunda, en una galería en São Paulo, y me acuerdo que yo quería basuritas, ¿no? Yo quería basuritas. Entonces yo me quería llevar algunas basuritas de Belo Horizonte, donde yo vivía, y luego recoger basuritas en São Paulo, hacer todo un contexto de las basuritas y tal. Y me acuerdo que puse a mi familia en un parque municipal a buscar las basuritas que había en el buscar suelo. colillas. Era o sea, es un poco una guarrería, la verdad. Yo no sé. Las familias de los artistas, desde luego, cada cosa que hacen por nosotros. Sí, eso es verdad. Yo no sé de todas dónde, las locuras que yo no sé de dónde me ha salido a mí el amor por todas estas cosas excluidas, todas las basuras, todo. Yo creo que es una verdadera, o sea, es un amor, es una forma de amor, porque ¿sabes? No quiero que se ignore. A todos se le puede dar una oportunidad. A ver, un elefante. Sí. Y aquí hay muchos animalitos también. Sí, bueno, tengo un trabajo que se llama Zoo. Es uno de mis trabajos preferidos. Bueno, es una colección de bichos que me iba encontrando por la calle, de animales de mentira, o sea, de animales que a lo mejor estaban decorando una tienda o un bar o cosas así. O sea, me hace mucha gracia la manera que tenemos en nuestra cultura de relacionarnos con los animales objetificándolos. Hay también donde hay como gentes disfrazadas de animales. Ah, sí, fantástico universo. Ese es uno de mis primeros trabajos. Hice un curso en la universidad que era sobre el iluminismo del siglo XVII. Y bueno, el nacimiento de las universidades, básicamente, y del método científico. Entonces, claro, también estaba estudiando lo de el inicio de la enciclopedia. Y me fui a investigar en las enciclopedias pues lo que decían de los animales.
Y entonces fue cuando hice este trabajo que yo me vestía de animal y hacía la fotografía como si yo fuera una página, ¿sabes? O una, Sí, o una fotografía de una enciclopedia y abajo estuviera un poco la descripción. Entonces, yo creo que un poco lo que yo quería decir con esto de Fantástico Universo era que al final eso no era realmente una relación, eso no creaba relación con el animal, ¿entiendes? Eso lo que hacía era más bien hablar sobre nosotros. O sea, esa forma de hablar de los animales lo que hace es hablar de los humanos. Sí, habla más, o sea, informa más sobre el comportamiento humano y cómo Exacto. clasificatorio, qué sé yo, Sí, que del propio animal, ¿no? Exactamente. Es un trabajo que tiene un cierto humor, pero yo creo que porque el humor es también una forma de relacionarse con el mundo, con la vida, Sí. que tiene algo de resistencia. Mi manera de percibir el mundo no es exactamente alegre, pero sí que tiene humor, ¿no? Entonces, bueno, creo que el humor salva. ¿Voy encendiendo el horno para precalentar? Sí. Vale. Bueno, ahora nos toca hacer el glaseado de las galletas para decorarlas y tal. Pero como el glaseado no se puede hacer recién sacadas las galletas del horno, hay que esperar 24 horas. Nosotras hicimos también unas galletas ayer y entonces aquí las tenemos y están listas para decorar. Para hacer el glaseado vamos a usar 500 gramos de azúcar glass, 30 gramos de albúmina de huevo, media cucharadita de crema tártaro y 65 mililitros de agua fría, que la tenemos aquí para poder usar como convenga. La de polvo que se levanta, ¿eh? Media cucharadita de crema tártaro. También podríamos añadir la vainilla. ¿Quieres añadir 2 gotitas nada más? Vale. Y batimos otros 2 minutos. Y ya tenemos lo que le llaman glasa madre. Desde masa madre, la glasa madre. Vamos a rebajarla con un poco más de agua. Más o menos para cada 80 gramos de glasa, usar una cucharadita y media de agua, ¿vale? Se puede ir echando poco a poco también a ver cuál es la consistencia que queremos. Pero esto ya se puede mezclar directamente con... Espera que te limpio Con eso. la espátula. Con la espátula. ¿Cuál color quieres probar primero? Venga, ese mismo. ¿Turquesa? Turquesa, me parece bien. Fantástico. Sí. Tenemos. Color. Y entonces la prueba de si está en la textura sería que hicieras picos y ella volviera a mezclarse. Entonces aún no está en este punto. Ponemos otra media cucharada, ¿vale? De agua. Estas galletas las vamos a llevar al cumpleaños de mi sobrina, que justo celebra mañana en un parque. Así que vamos a hacer el test con niños reales. Bueno, vamos ahora a pintar. Yo había sugerido pincel, pero yo no sé si igual se ha solidificado un poquito, así que vamos a ver si funciona. Sí. Tú últimamente andas pintando más, ¿verdad? Sí, bueno, yo me formé en pintura en la universidad. Ah, sí. Sí, pinté durante una época y tuve una reacción alérgica a un pigmento y estuve un tiempo muy largo sin pintar y he vuelto a pintar con esta cosa de tener estudio. ¿Y cómo ves esto? O sea, como de la abstracción. Tiene un poco que ver con esta vertiente mía de esta relación con la naturaleza que no hace mucho.
que tiene que ver con esa idea de microorganismos o de... es una mezcla entre microorganismos y espacio sideral. Del macro al micro. Del macro al micro, pero se parece mucho. Y la verdad es que lo estoy haciendo de una manera muy experimental y placentera. Yo creo que, porque bueno, no son pinturas exactamente, son collages, pero es una continuación de un trabajo que yo hacía mucho en collage ya hace tiempo. Lo que pasa es que ahora lo estoy expandiendo a un tamaño que antes no utilizaba, pues ahora es como que está mucho mayor. Pinto, vamos a ver. Cuando quieras podemos usar también las perlitas de azúcar que he traído, porque esto tiene que ser puesto nada más poner el pigmento. El pigmento, sí, digamos la glasa, porque si no, no se va a pegar. Sí. Así que si quieres dejar solo la pintura también bien, pero no, o sea, no, vamos a ponerle cositas, ¿no? Sí. Esto tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo últimamente, que se llama Continente. Y son unos jarrones donde les voy incrustando un poco de todo. Piedrecitas, colgajos, cosas que tenía yo por ahí que me sobraban, cosas que compro también en la 25 de marzo, que es la tienda esta donde se compra de todo. Basurillas, ¿no? La arqueología basuresca. Y es como la huella de la civilización, digamos. Sí, Entonces, sí. crear una arqueología actual es un poco... Exactamente. Estos son también unos seres. Sí. Al final me he plantado unos seres aquí. Está guay eso de pintar con la glasa. Yo creo que estamos aquí inventando una nueva técnica. O sea, de hecho esto para hacer con niños es fantástico, ¿no? Pues sí, han quedado muy bonitos. Se parecen mucho a tus pinturas, ¿no? Al final, como yo estaba justo viendo una pintura tuya y digo, madre mía, pero es como... Esta de aquí es un collage de estos de pintura mío, ¿no? Sí. Igualito. Sí, total, vamos. Y sí. Y bueno, y luego hay unos seres también Sí, metamórficos. Seres mágicos. Que pueden estar en un vídeo, por ejemplo. Total. Así que nada, estoy muy Totalmente. contenta. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, nada, ¿qué? ¿Catamos? Sí, venga. Mira, que son 2 caballitos, bueno, un caballo y medio. Venga, me parece bien. Está buena. Debe decir, hasta el comerlo es divertido, porque hacen crunch, crunch, crunch. Sí. Los fideitos, es como...